Empiezan a aparecer las imágenes del mar, de los aventureros, de los navegantes que se lanzan a mares desconocidos, que son muy de esta época, ¿no es cierto? Estas metáforas. Es decir, es lanzarse hacia lo desconocido. Por eso llega la jovialidad, porque muerto Dios es la posibilidad de crear en extenso, ¿no es cierto?, sin límites, ¿no? Nosotros nos transformamos en creadores, nosotros nos lanzamos a territorios desconocidos. En Así habló Zaratustra aparecen los temas característicos de la tercera etapa del pensamiento de Nietzsche: la voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno de lo mismo. Al hablar de voluntad de poder, Nietzsche señala que no debe pensársela como un trasmundo, al estilo de la voluntad de Schopenhauer, sino de una multiplicidad de puntuaciones dinámicas que constituyen todo. Representa el enigma de las pulsiones y expresa una afirmación radical de la vida. La misma afirmación de la vida, pese a todo, que aparece en la figura del superhombre y en la doctrina del eterno retorno. El superhombre no es un ideal, ¿no? No es un ideal, obviamente. No es una utopía, concepto caro al progresismo. No, porque tener utopías es renunciar a los proyectos, digamos, ¿no? En realidad. Para Nietzsche la utopía es propia de los impotentes, digamos, ¿no? Y en el fondo seguir soñando con un trasmundo. Y en el fondo seguir desacreditando este mundo, porque en la medida que nosotros planteamos un mundo mejor que este, estamos desacreditando este mundo y estamos en el nihilismo. Por eso la filosofía de la afirmación de Zaratustra, por eso aquello que dice Nietzsche, que en un esfuerzo supremo tenemos que decirle sí a todo, incluso a aquello que nos destruye. La filosofía de Nietzsche es una filosofía de afirmación de la vida, una filosofía de afirmación de la existencia en todos sus aspectos, ¿no? Es decir, en todos sus aspectos significa lo que podríamos llamar una consideración trágica de la existencia. Es decir, ya no podemos retornar a un momento originario, no podemos volver a encontrar un origen verdadero que explique el sentido de todo lo que hacemos, y un poco la tarea del hombre es vivir en medio de esa escisión, en medio de esa ruptura, pero haciendo ese gesto afirmativo. Si ante cada acción yo me planteo si yo estaría dispuesto a hacer eso infinitas veces, probablemente muchas cosas que hago no las hiciera, y muchas que no hago las hiciera, digamos. Si yo estuviera condenado a una inmanencia absoluta, digamos, ¿no? A tener que vivir infinitamente, hacer infinitas veces lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, eso puede servir como un imperativo categórico. ¿Qué planteaba Kant? Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en ley universal de la naturaleza. Bueno, parodiando, Nietzsche le gusta la parodia, parodiando, digamos, el imperativo kantiano, obra de tal manera como si lo que realizas u omites lo tuvieras que hacer infinitas veces. La cuarta etapa del pensamiento de Nietzsche vuelve al planteo crítico. Comprende Más allá del bien y del mal, de 1886, La genealogía de la moral, de 1887, y El anticristo, El crepúsculo de los ídolos, El caso Wagner y su autobiografía Ecce Homo, escritos todos en 1888. A veces, pues, más allá del bien y del mal, hay tratamientos mucho más rigurosos de algunos temas anteriores que estaban más lanzados así. La genealogía de la moral es un tratado cerrado en el cual también hay todo una elaboración quizás hasta más perfecta de ideas que ya estaban antes, pero no hay algo nuevo, no hay algo que se agregue. En 1889, Nietzsche sufrió un colapso, aparentemente debido a una sífilis, y debió ser internado con daño cerebral irreversible y parálisis general progresiva. Luego fue llevado a casa de su madre, donde fue cuidado por ella y por su hermana Elizabeth, hasta su muerte en 1900. Fue Elizabeth la que, con gran espíritu comercial, alimentó el culto a Nietzsche.
También organizó la edición de sus fragmentos póstumos. Lamentablemente, censuró o adulteró algunos textos de acuerdo con su propio criterio. Recién hacia 1960 comenzó a publicarse la edición crítica de la obra nietzscheana. Nietzsche ha tenido, sin embargo, gran influencia en la filosofía alemana y francesa del siglo XX. Ha cerrado la historia de la metafísica europea y ha anunciado el destino de los próximos siglos: la difícil tarea de la superación del nihilismo.